Ya mismo. Ay, se salió. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha perfecto. Perfecto. Quería decirle a los que veo que hay como 14 nada más estudiantes. Sé que Belkis Galarraga tenía una actividad en paralelo. Hoy teníamos todos múltiples actividades. Quería decir que eso es parte, hace poco de una charla sobre tutor en tiempos de pandemia. Y una de las características que piden es que hay que aprender a desaprender, en el sentido de que hay que aprender muchas cosas que uno hacía en presencial y tenemos que aprender mucho de lo que ahora se hace de forma virtual. Y la profesora Gladys nos acaba de dar un ejemplo de eso, cómo tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Bien, vamos a comenzar entonces. Y ya como última charla de este curso, de este taller, vamos a tocar un aspecto que se refiere a los aspectos éticos de las publicaciones de tipo biomédico. Entonces, lo que vamos a estar revisando es sobre publicación de trabajos científicos, por qué publicar, la honestidad en las publicaciones biomédicas, el fraude científico, y vamos a dar el concepto, diferencias entre fraude y error no intencional, las causas y tipos. Voy a presentarle algunos ejemplos. Otros tipos de mala conducta, son llamados así, y faltas éticas en el proceso de publicación, que es otra arista, y quién puede ayudar a evitar el fraude. Este tema lo hemos venido incorporando en todas las presentaciones que tienen que ver con comité de bioética, porque a veces el comité debería extender sus funciones incluso más allá de solamente la evaluación del proyecto y la aprobación, sino que hay que hacer seguimiento. Y entonces ese seguimiento a veces implica que uno a los 6 meses, a los 6 años, le solicite al investigador que diga qué hizo con sus resultados, si lo presentó en un congreso, si lo publicó, y a veces esas publicaciones también pudieran ser evaluadas en el sentido de verificar que lo que está publicado fue producto efectivamente del proyecto que el comité avaló. Entonces el doctor Alfredo Castillo Valeri, que les presento ahí una foto, nuestro maestro en bioética, desaparecido ya hace 3 años, él escribió este libro que tienen allí la portada en el año 2006, un libro de bioética con múltiples temas, cada capítulo es independiente de otro, pero él escribió un capítulo que se llamaba así, aspectos relativos a las publicaciones científicas, con especial referencia a las de tipo biomédico. Y la evaluación que hacíamos del tema es que hay mucho desconocimiento. Por eso desde el 2008 el doctor Castillo me pidió que incorporáramos este tema a estos cursos. Vamos a comenzar diciendo cuál es la finalidad del trabajo de investigación. Fíjense que, bueno, se planifica el trabajo, hay una metodología científica, unas normas que seguir, ya se le dijeron desde la primera clase. Luego se ejecuta el trabajo propiamente dicho, bien sea porque sea en el laboratorio o evaluación de historias. Y luego el producto debería ser la redacción de ese trabajo, tabulación de los resultados, análisis, revisión, contraste con la literatura. Y debería entonces proseguir la presentación del trabajo, que pudiera ser en congresos o en revistas, idealmente deberían ser en los dos. Perdón. Y finalmente sería lo ideal que esos resultados fuesen publicados en revistas indexadas. Eso daría el ciclo completo de lo que es el proceso de investigación. Quiero aclarar que mientras que un trabajo no sea publicado, se conoce con el nombre de manuscrito, y estos manuscritos pueden derivarse de una investigación, pueden derivarse varios tipos. Puede ser el trabajo original, completo, o el trabajo original en breve o corto, donde se presentan resultados parciales, una carta al editor,
u otros artículos como conocidos en algunas revistas como nota científica, carta científica, reporte preliminar. Y también pueden haber manuscritos relacionados a la investigación, que es un artículo de revisión o review, que es el basado en la búsqueda bibliográfica. Usted para el tema es una redacción tan exhaustiva, tan completa, que solamente esa parte que llamamos marco teórico debería ser es objeto de publicación. Eso es válido también. Eso sería una publicación tipo revisión, como lo dice allí. Y también en medicina se presenta lo que es el reporte de caso, un caso atípico dentro de una casuística evaluada y que merita entonces dar a conocer y se conoce entonces con ese término, reporte de caso. Estos entonces son manuscritos hasta que se ha aprobado. La otra realidad es que se ha visto que en Latinoamérica muchos trabajos de investigación van a congresos, pero la mínima proporción, como lo ven en esa figura, es lo que llega a ser revistas. Pocos van directamente de trabajo de investigación a revistas. Entonces, la mayoría, como pueden ver en este esquema, en esta figura, la mayoría se presentan en congresos y allí quedan. Y de acuerdo al esquema que les presenté inicialmente, el ciclo estaría incompleto, ¿verdad? Entonces, ¿se debe publicar? Sí, se debe publicar y hay razones para ello. Primero porque ahora tenemos estas plataformas, múltiples plataformas que permiten la incorporación y que hace que el conocimiento se diversifique y llegue mucho más lejos que al ámbito de la universidad o del centro de investigación donde se realizó. Sin embargo, hay otra arista. Los artículos científicos publicados por las principales editoriales y distribuidoras académicas digitales solo son accesibles mediante el pago de unas tarifas por artículo, aunque hay muchas de libre acceso, en muchas que usted requiere o a veces de revistas importantes, usted debe pagar para poder tener acceso al artículo completo. Y entonces se ha señalado que los contribuyentes pagan dos veces, porque usted paga para financiar la investigación y luego tiene que pagar para leer el trabajo que han patrocinado. Y eso ha traído una controversia. Se dice que debe tener una justificación legal, pero no tiene justificación ética, al no permitir la difusión del conocimiento de forma más amplia posible. En este sentido, les comento que esta muchacha, ven que se ve muy joven, Alexandra Elbakyan, ella en 2011 fundó el proyecto SciHub, una web que brinda acceso gratuito a más de 60 millones de artículos científicos. Por supuesto, la editorial Elsevier la demandó porque ya la gente no pagaba para poder tener acceso a los Elsevier es una editorial no solamente de libros, sino también de revistas de difusión continua. Entonces en el 2015 le hicieron una demanda, ella la perdió en el 2017 y decía la demanda que tenía que pagar una multa de 15 millones, pero ella está en Rusia, de manera que no ha pagado. Y fíjense, contradicción, en el 2016 la revista Nature la nombró como una de las 10 personas más destacadas del año porque su página web tuvo un impacto muy beneficioso y pasó de 30.000 visitas diarias a cientos de miles. De manera tal que hay formas, se están buscando formas de tener un acceso a la publicación, pero eso es una realidad que tenemos. Ahora bien, también quería llamarles la atención porque últimamente han aparecido muchas revistas fantasmas que te invitan a publicar, pero no están indexadas. Sobre todo cuando usted publica un artículo, de repente le empiezan a aparecer, mire, queremos que usted publique aquí, queremos que usted evalúe este trabajo. Y resulta que nos decía un experto en esto que ellas se cuelan en Google Scholar como si fueran una revista, pero no en PubMed. Si esa revista no aparece en PubMed, no es una revista seria y no pierda su tiempo en enviar artículos a esa publicación porque las va a perder.
No sé si alguna de estas palabras no es del manejo de sobre todo de los estudiantes de los primeros años, con gusto se los aclaramos. Una revista indexada es una revista que es conocida y es avalada y por lo tanto tiene peso desde el punto de vista de baremos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué necesita usted además para publicar en la actualidad? Usted necesita tener un número que es conocido ORCID, un acrónimo por las palabras en inglés. Esto es una organización internacional sin fines de lucro que sirve como sistema de identificación de autores. Entonces es un número como un número de cédula suyo, digital, que entonces todas sus publicaciones van a tener este número. Y si yo coloco ese número, me van a aparecer todas las publicaciones del autor. Eso está disponible de forma gratuita para los autores y les permite disponer de un perfil de investigador y sus publicaciones. Además de que permite vincularse con otros identificadores digitales como Scopus, Research, LinkedIn, a los que les gusta. Entonces, simplemente para usted obtener su número de ORCID, usted se mete en esta dirección, esta página, y sigue las instrucciones y ya queda designado su número. Bien, sí, volviendo a la pregunta, ¿por qué hay que publicar? Bueno, porque no es ético realizar un estudio y no informar los resultados obtenidos, sean positivos o sean negativos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en una charla aquí en Venezuela a Patarroyo, el doctor que trabajó años en la vacuna contra la malaria, y él dice que él publicó como 20 artículos donde decía, probamos esto y no sirve, probamos esto y no sirve, hasta que logró. Pero esos fueron avances que también orientaban a otros investigadores. Entonces, toda la información es necesaria publicar. Permite progresar en el área del pensamiento científico. El equipo de investigación logra credibilidad a una comunidad más extensa y además hay una mayor probabilidad de obtener financiamiento porque usted está justificando que usted está realizando proyectos, que no ha conseguido la respuesta de lo que está buscando. A esa es otra cosa, pero sí lo está haciendo. También quiero comentarles que hoy en día más importante que publicar es que usted sea citado. O sea, no solamente que usted publique, sino que su artículo sea tan adecuado o tan interesante que otras personas ligadas a la investigación lo lean. Y eso hay forma de medirlo. Entonces, como dice aquí, quiere decir que otros investigadores lean y utilicen su artículo y por lo tanto lo referencian. Entonces, el doctor Jesús del Castillo, que fue editor o es, en realidad no sé si actualmente todavía sigue, como editor de la revista Acta Científica Venezolana, él comentaba que era muy, muy curioso, que era bajísimo el hecho de que se citaran, a pesar de que había aumentado el número de artículos publicados. Entonces él dice, pareciera que los mismos autores no se citan a sí mismos, porque uno se cita para referenciar trabajos anteriores porque se supone que sigue una línea de investigación. Bien, entonces como les decía, hay un índice para un sistema propuesto en profesionales físicos y otros científicos en función de la cantidad de citas que han recibido sus publicaciones, y esto se puede saber. Cuando yo revisé esto, en ese año lo hicieron en 43 investigadores del IBIC, y el que tenía mayor índice Hirsch era el doctor Ernesto Medina, del Centro de Ecología del IBIC, tenía 54. Bien, entonces eso nos habla, y sobre esto vamos a seguir hablando, la importancia de crear, no sé, se puede eliminar esto que me quita, de las fuentes bibliográficas. Fíjense, son importantes porque los libros y artículos de donde se extrajo la información, cuando yo leo un trabajo y si me interesa más un aspecto que usted tocó, como está referenciado, yo puedo ir a la fuente original y buscar mayor información. También es importante porque indica que autores sirven de guía en el tema, permiten la verificación de datos presentados, reconocen méritos ajenos impidiendo el plagio,
permite al lector ampliar determinadas partes del trabajo, como ya les decía, y da a conocer trabajos previamente publicados por el mismo autor. De manera que por eso es importante citar. Volviendo entonces a la bioética en la investigación, hemos planteado a lo largo de todo este curso que lo que busca es lograr el bienestar de la humanidad. Y se dice que se logra con varios aspectos: amor a la verdad, cumplimiento de las regulaciones internacionales y nacionales para la investigación en seres vivos, que nos presentó la profesora Alemán, y honestidad para evitar el fraude científico. Entonces, fíjense que la honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y actuar siempre con base en la verdad y la justicia. Es el norte bioético que buscamos. Nos dice Lolas que con relación a las publicaciones biomédicas, para uno evaluar, hacer el análisis ético, uno debe buscar que haya un balance entre la legalidad, que serían los aspectos metodológicos, el análisis de los resultados, o sea, cómo se elaboró el trabajo, y la legitimidad, que es el contenido y su relación con la moralidad, el compromiso con la verdad. Y nos dice Lolas que un estudio puede ser inobjetable desde el punto de vista de la legalidad, pero inaceptable desde el punto de vista en cuanto a la legitimidad. El ejemplo que nos mostraba la profesora Alemán son los experimentos realizados en los campos nazis, ¿sí? Entonces, cuando no se cumple con la honestidad en las publicaciones, si como yo les decía en la clase anterior, el hombre busca investigar para mejorar la calidad de vida de los humanos. Bueno, cuando comete fraude, estamos alejándonos de la honestidad. Y fíjense cómo se define. Es todas aquellas desviaciones del método y de las normas éticas relacionadas con la actividad científica con la intención de engañar en la investigación. Hay otros autores que le dan otras definiciones, también válidas, pero me voy a quedar con esta porque es bien contundente. Y estas desviaciones del método pueden ocurrir en el planteamiento del proyecto, en el desarrollo de la investigación o en la publicación de lo que se obtuvo. Y entonces este fraude se consideran faltas graves delictivas que perjudican al cuerpo del conocimiento científico. Les decía que íbamos a hacer la diferencia entre fraude y errores no intencionales. Fíjense, por ejemplo, comienzo a la izquierda. Si falla en la revelación de conflictos de tipo económico o de orden intelectual, o sea, y perdonen que hagan ejemplos en farmacología. Si yo en mi trabajo estoy utilizando un producto X de una casa farmacéutica X y no lo digo, no lo manifiesto, entonces todas las conclusiones, no estoy permitiendo que el lector juzgue si mis investigaciones están realmente realizadas de forma adecuada o es que yo, de alguna forma, como la casa farmacéutica me está financiando mi proyecto, estoy a favor de ellas, o sea, haciendo un sesgo en la investigación. Entonces ahora estoy colocando en este caso en el cuadro morado unas formas de cómo se ha tratado de evitar esto. Algunas revistas exigen la sección conflicto de intereses, donde el investigador se ve allí obligado a decir si tiene alguna relación de tipo económico o de orden intelectual con el patrocinante del trabajo. Otro error que no se considera fraude como tal son violaciones a normas sobre los seres humanos o animales como sujetos de la investigación. Entonces, fíjense que allí, como lo dijimos en la vez pasada, juega un papel importante el Comité de Bioética, que es el que va a revisar que se estén cumpliendo las normativas relacionadas con la investigación en cuestión. Otro aspecto sería errores en el diseño o en la metodología del estudio
o el uso inapropiado o la mala interpretación de las estadísticas. Y de nuevo allí juega un papel importante el Comité de Bioética porque va a hacer la evaluación metodológica de la investigación. Después también hay otro error que a veces se considera no intencional, sino que pudiera ser que el investigador es novel y desconoce o no lo ha dado, que es la interpretación engañosa o generalización de los resultados o evaluación por pares, que falta la evaluación por pares. Eso se considera eh, error, más no fraude. Incorrección en las citas bibliográficas también se considera que es un error que hasta pudiera ser no intencional, solamente que mucha gente no toma en cuenta la bibliografía. Eso, como es lo último, la gente no lo lee y resulta que no. Es bien importante que esté muy bien referenciada la fuente. Entonces, cuando se omiten citas relevantes o se copian citas de otros artículos sin consultarlas, o cuando arrastrando los posibles errores que pudiera contener, o el error en autocitas, eso se ha visto y allí un comité editorial de la revista pudiera plantearle al autor que revise esas cosas, o desviación de las normas metodológicas, lo cual da lugar a resultados erróneos, pero obtenidos sin intención, premeditación de defraudar. También la publicidad de resultados de la investigación, se habla, algunos autores lo llaman como de negligencia, porque es la presentación prematura o prematuramente y de forma sensacionalista en los medios de comunicación antes de su publicación en las revistas científicas con evaluación de los pares. Entonces uno entiende que el investigador se emociona porque cree haber conseguido el resultado, el, la satisfacción o el beneficio de una investigación, pero no ha sido adecuadamente investigado o cotejada por otros investigadores. Y eso se considera un error no intencional. Finalmente, publicaciones que no tengan fundamento científico o pseudociencia, como es la medicina alternativa, ciencia patológica, ojo, sin fundamento científico o sin suficientes pruebas experimentales, o percepción extrasensorial, por ejemplo, telepatía, son consideradas, y las revistas que lo acepten, bueno, corre con el riesgo de que pierda tal vez credibilidad porque no son aspectos que han sido suficientemente investigados. Un ejemplo de negligencia científica ocurrió en 1990 con la fusión fría. Estos autores, Pons y Fleischmann, en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, ellos anunciaron en los medios de comunicación las conclusiones de los experimentos de fusión fría para reclamar la prioridad del descubrimiento, después de que la revista Nature rechazara el trabajo por considerar que no contenía suficientes detalles de los experimentos. Pero ellos querían la primicia y entonces lo publicaron y bueno, quedan mal parados son los autores. La regla de Ingelfinger nos dice que nada debe divulgarse a la prensa si antes no ha sido publicado en una revista especializada, donde va a ser arbitrado, donde va a ser revisado por pares. De manera que esto es una regla que hay que mantener y recordar siempre. Bien. ¿Por qué ocurre, antes de entrar en más detalle, qué ocurren los fraudes en las publicaciones científicas? Bueno, se ha descrito que hay presión institucional ejercida hacia los científicos para poder conseguir ayudas y financiamiento. También hay una pelea entre los fondos para obtener fondos para futuras investigaciones y presión personal para mejorar la carrera profesional y alcanzar el éxito. Porque fíjense que las publicaciones son una forma de medir el trabajo del investigador. Entonces usted se apure en publicar para tener puntos, por decirlo de alguna forma, ante los entes financiadores. ¿Y qué llamamos entonces fraude, tipos de mala conducta o fraude científico? A su izquierda tienen lo que se refiere a invención o fabricación de datos.
falsificación o manipulación de los datos obtenidos. Y instituciones que están dedicadas al estudio de esto plantean que esta situación pudiera ocurrir hasta en el 60% de los casos de fraude que son descubiertos. Y el plagio entre 5 y 36%. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por otro lado, las faltas éticas en el proceso de publicación, como pudiera estar a nivel de la autoría, a nivel de publicaciones, bien sea reiterada, porque es duplicada en diferentes revistas sin mencionarlo a la revista anterior, porque un trabajo que pudiera ser presentado como un solo trabajo es fragmentado, la literatura dice como un salami, para de una cosa que pudiera ser una sola pieza, usted publica múltiples trabajitos pequeños solamente para tener más artículos publicados. O una publicación inflada, que es cuando tiene un pequeño resultado, pero lo presenta todo adornado, todo como que si fuera un gran avance, y cuando uno lo lee, ve que no tiene tanta información importante como tal. O sea, por eso la traducción es inflada. Ok. ¿Cuán frecuentes son los fraudes científicos? Oh, discúlpenme. En Venezuela, bueno, no se conoce, no hay estadísticas sobre eso. De acuerdo a la experiencia del doctor Castillo, en el año 2006, cuando publicó su libro, él decía que muchos eran más los no descubiertos que los que se ponían en evidencia. Se dice también que a veces son descubiertos de forma inesperada. También decía el doctor Castillo que las sociedades científicas a veces son tolerantes. Él le pasó personalmente que vio un trabajo de un estudiante de posgrado, él vio que era un trabajo que había traducido y que estaba presentando como propio, sin referenciar la fuente inicial, y entonces las sociedades le decían: cónchale, tú sí le tienes mala intención a ese estudiante, pobrecito, déjalo que publique. Entonces él dice: bueno, pero si no van a tomar en cuenta mi posición, entonces yo me retiro. Porque a veces los editores y directores son copartícipes y las denuncias, como les decía, son descalificadas por considerarlas que su motivación es de tipo personal. Esa es la experiencia que tuvo el doctor Castillo en este año. Bueno, el fraude científico se multiplica, lo que nos dice este autor es que se ha multiplicado por 10 desde 1975. En este estudio se concluyó que era preocupante cómo había aumentado el plagio, la copia y las malas prácticas en ciencia, y ellos lo que hicieron fue estudiar los trabajos que son retractados. Retractado significa que un trabajo es publicado, pero que luego la revista pide que no sea tomado en cuenta en la literatura porque se encuentra alguna situación, como lo pueden ver al lado derecho, en este estudio de 2.047 artículos retractados, 43% fueron por fraude o su sospecha, 14% fue porque se comprobó que era una publicación duplicada y 10% porque se comprobó que era por plagio. Y eso aparece, eso se descubre una vez que el artículo es publicado. Entonces la revista lo retrata y ya les voy a mostrar cómo lo hace. Esto fue un estudio que fue hasta mayo del 2012, pero esa situación lamentablemente se mantiene. Esta es una situación a nivel mundial y se ha descrito que 3/4 de todos los fraudes estudiados ocurren principalmente en China, en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. Pero todos los países están reflejados en menor porcentaje, pero existe. Phil Chapman en 2005, él dijo una palabra que se hicieron célebres: publicar o morir.
Para el investigador que no publica, simplemente no tiene financiamiento, no es reconocido, de manera que con esta rotunda afirmación, él ilustraba la importancia que posee actualmente la publicación científica como complemento de toda investigación, y eso también nos daría una causa de por qué sigue aumentando el número de estos fraudes. Es tanto así que existe un ranking de fraudes científicos, y entonces les voy a mostrar algunos de ellos. Fíjense, por ejemplo, el primero, el hombre de Piltdown, tiene 515 puntos, es el fraude más grande del siglo XX. Luego le sigue Wusuk, su fraude con las células madres, que casi lo alcanza y lo supera como de primer punto. La farmacéutica Merck y los inhibidores de la enzima de ciclooxigenasa 2, con 354 puntos. Joe Sutbo y sus datos falsos en revistas técnicas sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos, allí se los coloqué abreviados, y cáncer bucal. Eric Feldman para falsificar datos en el campo de la obesidad y el envejecimiento, y vamos a mostrarles rápidamente un poquito de esto. Hasta mediados del siglo pasado se creía que se había encontrado el eslabón perdido, fue llamado el hombre de Piltdown, y se presentó como restos de humanos de 500.000 años de antigüedad. Y luego, eso fue en 1912, y en 1953 se descubrió que era una falsificación, que le habían colocado la mandíbula inferior de un gorila a un cráneo humano. Y eso se mantuvo. Y entre el 2005 y el 2006, como les decía, este señor Busuk, que sí se le reconoce que hizo la clonación de un perro, que llamó Snoopy, por cierto, él, sin embargo, se descubrió que lo de las células madres, que él decía que ya lo tenía, era un montaje de unos falsos embriones que no eran clonados, y eso le produjo a su país, que es Corea del Sur, una pérdida económica grandiosa, porque ellos ya tenían montadas las infraestructuras para comenzar a hacer células madres a la medida, y eso se descubrió que era falso, pues, los mismos compañeros de trabajo. Y bueno, se dice que él hoy en día está en el Tíbet. Con relación a la farmacéutica, aquí tienen este gráfico que demuestra el número de ventas en millones de dólares de dos de esos productos, Celecoxib y Rofecoxib, en marrón, y fíjense qué altas eran cuantiosas, eran multimillonarias las ventas de estos, y allí hubo mucha investigación, mucha publicación sesgada. Eso era a principios del 2000, o por los años 2000, y nos decían casi que bote todos los analgésicos porque esto es una maravilla, esto es un fenómeno increíble. Sin embargo, fíjense que en el 2003, señalo aquí con la flecha, Joseph Laporte publicó un artículo en el que confirmaba científicamente los riesgos de toxicidad de dichos productos, y fíjense cómo les muestro aquí, porque el desastre económico a la empresa fue muy grande. Además, él demostró que ellos sabían lo que estaba ocurriendo y sin embargo no lo manifestaron porque las ventas eran buenísimas. Entonces, allí hubo un caso de fraude bien, bien importante. Como les decía, en la columna a la izquierda tienen el caso de este profesor Busut, perdón. En Noruega, él falsificó datos, creaba sujetos de investigación con nombre, con apellido, con fecha de nacimiento, todo eso, y llegó a publicar en revistas tan reconocidas como New England Journal of Medicine o The Lancet, y él tenía publicaciones de esos datos. Se descubrió y entonces él tuvo que renunciar a su cargo como profesor asociado en la Universidad de Oslo, porque se demostró que había falsificado los datos y fabricado también.
En caso Feldman, a mí, o sea, en el año 2006 fue una cosa que hasta en la prensa salieron estos casos. Y ellos simplemente, eh, ellos investigaban sobre la obesidad y un estudiante de posgrado hizo sus experimentos, el experimento no dio, él se lo manifestó a este doctor y él le dijo, no, déjame los resultados allí. Y al otro día le dijo, no, mira, está perfecto. Y era que él falsificaba los datos. El estudiante no se quedó con eso, indagó, averiguó, lo denunció, y este es el primer caso que se sabe que fue sentenciado por un tribunal federal a 3 años de prisión y por supuesto perdió todos los financiamientos. Él probaba unos productos contra la obesidad. Este caso de Stempel se lo traigo porque era un psicólogo de 43 años que para esa fecha, para esa edad, ya tenía más de 100 publicaciones, imagínense. Entonces, claro, fueron un objeto de revisión en el área de psicología social y para el momento en que hacen la presentación, esto fue en el 2011, 30 publicaciones con que había seguridad de que habían irregularidades en eso, porque había fabricación y falsificación de datos. Quiero mencionar por último este caso de Imaniski Cari, sin embargo, se conoce más bien como el caso de David Baltimore, que él defendió el trabajo de la coautora, aparentemente había ahí una relación, pero habían datos en un proyecto epidemiológico sobre SIDA y fueron presentados en la revista Cell, una revista bien de bastante renombre, y se demostró que eran datos falsificados. Este señor que fue ganador, de hecho él se ganó el premio Nobel en biología, él no fue acusado, pero por supuesto se manchó su nombre porque ahora está asociado a ese caso de falsificación. Entonces, quería mencionarlo. Y hay muchos casos recientes, lamentablemente. Solamente les dejo aquí los nombres, todo esto aparece por internet, pueden buscarlos y enterarse de casos que están bien documentados de fraude científico. Y como les decía, cuando se demuestra que el experimento fue, o sea, que hubo algún tipo de fraude, claro, las revistas ahora son digitales, no se pueden quitar de los estantes, pero aparecen con una palabra, como lo llaman, marca de agua, que usted ya al abrir el artículo, no pueden evitar eso, no se puede evitar todavía, pero fíjense que aparece la palabra retracted o fraude y ya queda de usted si se lo quiere leer o no. Eso es lo que están haciendo actualmente. Bien, en cuanto a otros tipos de mala conducta científica, está, por ejemplo, la incorrección en las referencias o mala presentación de acuerdo a las normas establecidas, y por ello yo siempre les recomiendo revisar el modelo exigido. Cada revista, aunque muchas revistas ya se han incorporado a las normas Vancouver, en el área de salud se utiliza mucho, sin embargo hay variantes. Entonces usted tiene que ver qué pide la revista donde va a publicar o qué pide la institución donde usted va a presentar algún trabajo, porque varía. Entonces, aquí simplemente les dejo que existen las normas APA, que se utiliza mucho en psicología y ciencias sociales, pero por muchísimo tiempo lo usamos en ciencias. Yo mi trabajo de licenciatura lo hice en APA, luego ya la maestría en la Facultad de Farmacia se utiliza una combinación entre APA y Vancouver. Entonces yo tengo que preguntar, y en cambio medicina, la Facultad de Medicina de la UCB es Vancouver 100%, entonces eso hay que tenerlo bien claro. Otra mala conducta es sesgos de publicación, ya les dije de un caso. La redacción del trabajo dirige la opinión del lector, y eso no debería ser. Usted debe presentar los datos, y entonces el lector decide qué concluye. Y ya hablamos de la publicación prematura,
pudiendo llegar incluso a conclusiones erróneas. Ok. Otros tipos de mala conducta se refiere al Photoshop, que fíjense, es una herramienta interesante. Cuando usted tiene una micrografía, usted pudiera querer resaltar para que los lectores entiendan mejor o esté más clara lo que usted quiere señalar. Pero cuando usted utiliza Photoshop para mejorar, y yo pongo este ejemplo que pudiera ser cierto o no, pero yo estoy utilizando, por ejemplo, un antidepresivo y entonces coloco esta foto antes del tratamiento y coloco esta foto después del tratamiento y sobre esto baso mis conclusiones, queda mucho de decir si fue que se modificó la foto o fue que realmente el fármaco hizo algún efecto, de manera tal que para muchos lo consideran como un cuarto tipo de mala conducta científica. Fíjense que de 300 a 350 artículos publicados en The Journal Clinical Investigation, 10 a 20 tenían alguna evidencia de manipulación. Y en la mitad de estos casos, el fraude es el que da sentido a toda la investigación. O sea, si ellos no manipularan las imágenes, no pudieran llegar a las conclusiones a las que llegaron. Por eso se considera que es un tipo de fraude. Y la Oficina de Integridad e Investigaciones, ORI, comenta que entre el 95 y el 96 era apenas de un 6%, pero que ha aumentado hasta un 44% para el año 2006. Otro tipo de mala conducta es el ciberplagio, así es llamado por autores, y ese ciberplagio, ahí tienen el término en inglés, copy-paste, porque se hace en la computadora, simplemente usted ennegrece lo que le interesa o resalta y lo copia y lo pasa. Eso en nuestra época de estudiantes lo hacíamos, pero lo escribíamos tal cual como lo veíamos, sacábamos como esta imagen es muy representativa, la información que a usted le interesa y la pega en su información. Eso lo hacemos y no es malo. Lo malo es cuando usted hace esto y no coloca la fuente de donde sacó la información. Esperemos que cargue. Se quedó. Ok. En función del tiempo no la voy a leer, perdón, no voy a leerla, pero con el plagio les quería traer esta tabla que se ha descrito mucho en funcionarios, tanto ministros como presidentes, que o se ha demostrado o se han acusado, aunque no se ha demostrado abiertamente. Y ha sido incluso objeto de renuncias de estos funcionarios o de que las universidades les quitan sus títulos una vez que se demuestra que hubo plagio. Entonces, ¿y cómo se logra eso? Porque hay programas informáticos que si usted coloca una frase en el trabajo de un estudiante porque le llama la atención, la coloca entre comillas y si el estudiante la cortó y la pegó, la frase aparecerá y aparecerá la fuente de donde la sacó. Y esto es apenas una pequeña representación de todos los programas que existen. Entre paréntesis, yo pienso que se meten mucho con los gente relacionada con política también como una forma de mala propaganda, pero el hecho es que esto existe y se puede hacer. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Como les decía antes, presentar sus resultados positivos o no. Siempre citar la fuente, siempre, de dónde usted obtuvo esa información. Vancouver nos recomienda parafrasear, o sea, usted lee varios autores y con sus palabras
expresa las ideas y al final coloca las fuentes. Y sincerar la participación de los pares. A veces cuando uno lee algo, como ya está, vamos a poner entre comillas, experto en el tema, y uno dice, no, ya esto yo lo leí en alguna parte y se evita. Hay que evitar el plagio. Una última mala conducta, quiero decirles, aunque esto apareció en el 2014 y no he conseguido que se repita, es que existe un programa con el cual generaron automáticamente los textos, los textos de 120 estudios y los retiraron porque no fueron investigaciones elaboradas. Esto es en el área de ingeniería eléctrica y electrónicos. Ellos demostraron que esos estudios no habían sido realizados los experimentos como tal, sino que por computadora habían obtenido los resultados y sobre eso sacaron conclusiones, presentaron, y era una cosa que no es justa. Este señor Labé, de una universidad en Francia, está explorando medios para descubrir estos estudios ficticios con un programa que él llamó SciGem. Pero como les digo, no he conseguido más información de esta situación, pero está en la literatura. Uno pudiera mencionar además como faltas en la publicación, en el proceso de publicación, ya entrando en este tema, faltas deontológicas, como son las relacionadas con las malas prácticas en el proceso de publicación de la ciencia, porque hay una autoría ficticia, una publicación duplicada, autoplagio, publicación fragmentada o publicación inflada, que ya les comenté anteriormente, que les presento el punto de vista de otro autor. Entonces, sobre los autores, lo que podemos decir es que son autores de acuerdo a las normas Vancouver del 2003 y de acuerdo al Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, que ya lo publicó en el año 85. Esperemos que salga. Espera, que ahí va. Son autores los que aportan contribuciones sustanciales para la concepción y el diseño, análisis, interpretación de los datos. Si usted es estudiante, sería entonces su tutor y usted, que en conjunto desarrollan, diseñan la investigación, los que redactan el artículo o lo revisan de forma crítica, los contenidos intelectuales importantes. De nuevo, el estudiante que hace los experimentos, pero también el profesor que va evaluando lo que va escribiendo el estudiante, y los que dan la aprobación final de la versión a ser publicada. Cuando son grupos de investigación, existe un jefe, por decirlo así, que es el que al final termina de redondear la información, también participa de alguna forma. Esos son autores, pero también está muy definido quienes no son autores. Los invitados honorarios, cuando usted coloca a su jefe de cátedra, a su director de instituto para mantenerlo contento, pero él no ha aportado nada a la investigación. Algo que los expertos llaman traficantes, para traducir de esta palabra, que son personas que hacen contribuciones y tienen la habilidad para lograr ser incluidos. Y siempre cuento de un profesor, se iba a hacer un experimento que necesitaba tomársele la tensión arterial en ratas, y eso necesita entonces un manómetro, un aparatico que se le coloca en la cola a la rata, y eso quiero decirles que es un trabajo laborioso porque hay que entrenar de alguna forma a la rata, que no se asuste porque usted la toque, que no se le suba la tensión porque está asustado, sino que es un proceso de conocimiento, de adiestramiento, si usted quiere decir la palabra, para después es que logra usted obtener los resultados finales. Quiero decir que es que, como les comento, que es muy laborioso. Y entonces la persona tenía el manómetro y él dijo, bueno, yo te doy el manómetro y salgo como autor. Cosa que parece como injusta, ¿verdad? Porque si no aporta nada al trabajo, como solamente por prestar un equipo, no puede ser. También están los fantasmas, que se refiere mucho a la compañía farmacéutica, que son investigadores que entonces, bueno, yo te consigo el lote de fármacos que vas a procesar, pero yo aparezco como autor
eso los piden. Y algo que se ve mucho en medicina, que es seres queridos y amistades, que si usted siendo estudiante y es hijo de médico y ha estado en el laboratorio y ha trabajado, es buenísimo porque ya esto está generando currículum, pero si usted se va a graduar y como Steinfeld ya tiene 100 publicaciones y tiene 20 años, es una cosa como que llama la atención. Entonces en eso hay que ser muy, muy honestos y está bien, bien documentado por estas instituciones, como les digo. Ok. Lo que se acostumbra con relación a los autores del trabajo ya no se usa, antes uno hablaba de primer autor y coautores, segundo autor y coautores, eso ya no se utiliza que todos los que aparecen son autores y entonces hay tres formas de publicar, creo que comentamos un poco eso en la clase pasada al final. Bueno, por orden alfabético, y le puede ocurrir como me pasó a mí, que entonces nunca me mencionaban porque era la última éramos dos personas, pero la otra persona tenía su apellido con una letra más, era la M, era qué sé yo, y yo era por P. La más frecuente y más justa, y por eso la subrayo, que esté el autor, o sea, en este caso los estudiantes, los que hicieron, si hay colaboradores y el jefe de sección o tutor de último, y había la tendencia por muchos años donde el jefe de sección siempre estaba de primero, autor y colaboradores, lo cual es muy injusto, porque entonces a mí me pasó. Yo a una persona que trabajaba con un investigador, le digo, oye, leí un artículo, leí un trabajo del doctor tal, y qué bonito, era con conejos y tal, y cuando se lo explico, ella me dice, esa es mi tesis, y ella no, ni siquiera aparecía, sino que aparecía el tutor como autor del trabajo, y eso es muy injusto. Entonces, repito, la segunda opción sería como la más justa. Además, hoy en día existen derechos de autor, pero yo he hablado, eso está vigente y presente, pero todavía en las universidades se ven casos en donde no se cumple esta situación. Con respecto a la autoría, también les tengo un ejemplo. En el año 2006, si se recuerdan de la oveja Dolly, esto fue en el año 96, pero en el año 2006, el doctor que se hizo muy famoso por la oveja Dolly declaró en otro juicio, le estaban haciendo un juicio por otra situación, él declaró bajo palabra, o sea que lo que dijo fue verdad, que él solo supervisó los experimentos, que no desarrolló la nueva tecnología. Pero sin embargo él apareció como primer autor y se ganó todos los honores, pero él decía que el que sí hizo los trabajos, el que sí hizo la investigación, que fue Kate Campbell, desarrolló más del 66% del trabajo. Sin embargo, él decía en esa entrevista que Campbell permitió que él apareciera como primer autor y bueno, él aparece en la posteridad como el que desarrolló la oveja Dolly sin ser realmente cierto. También ya hablamos de esta parte, aquí les dejo con más detalle, ya antes se los mencioné, aquí va a estar escrito, y entonces paso a quienes pueden ayudar a evitar el fraude. Bueno, hay organismos para controlar el fraude. En Estados Unidos está la Oficina de Integridad, de Investigación de la Integridad, que es ORI. En Alemania está la DFG, por sus siglas en inglés. Y el Reino Unido está el Comité de Publicaciones Éticas, el COPE, por nombrar algunas. En Venezuela nosotros tenemos para el área biomédica ACRM, que es la Asociación de Editores de Revistas Médicas. Ellos están recientemente tratando de activarse de nuevo. Fíjense que aparece desde 1978, pero muchos la desconocen. Y dentro de sus objetivos, fíjense que está fomentar la publicación de alta calidad científica en las revistas biomédicas, estudiar y buscar solución de los problemas que se plantean, propiciar las relaciones de intercambio con similares extranjeras y con entidades vinculares al área biomédica, de manera que sí tenemos un ente que, como les digo, recientemente está tratando de activarse Entonces,
pueden evitar o pueden ayudar a evitar los directores de revista, definiendo claramente y poner en práctica las normas éticas, estableciendo procedimientos para velar por la calidad de la revista e identificar los errores y problemas. También los directores de revista deberían detectar tendencias que reflejen un deterioro de la calidad, poner en marcha acciones correctoras según sea necesario y pedir a la institución a la que pertenecen los autores la verificación de la validez de cualquier artículo. Porque ¿qué le pasa también a los directores de revistas? Que ellos deberían tener publicaciones semestrales, o ahorita tratan casi todas las revistas de que sea semestral. Entonces es un compromiso y no llegan revistas porque, como les comentaba al principio, la gente no quiere publicar. Entonces al final terminan cualquiera que llegue a publicarlo sin hacer una evaluación estricta, y allí no deberían bajar la guardia, por decirlo de alguna forma. Este es un estudio del año 2008, un informe del debate sobre el fraude científico en la era de Photoshop, y me resulta bien interesante las preguntas. Fíjense, le preguntaban a los científicos, ¿es fácil definir qué es el fraude científico? 72% decía que no. Creo que los científicos tienen claro qué conductas son fraudulentas, y había un 50% en cada caso. Cree que la competitividad y todos los sistemas de publicaciones y promoción profesional y fomenta o favorece el fraude. 90% creía que sí. El proceso editorial de las revistas es efectivo detectando el fraude. El 83% consideró que no. En cuanto a la credibilidad de los datos, habían opciones, manifestaron los encuestados. Me lo creo, aunque entiendo que puede haber errores no intencionados. Eso fue un 44%. Admito que la manipulación casi fraudulenta es un hecho que se da de vez en cuando. 56% decía esto. Y qué parte de la literatura científica y aceptada se basa en datos fraudulentos. 53% creía que poca. Era bien optimista en este sentido. De manera tal que esto es una situación que tenemos vigente, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que mantener la calidad en la investigación, y quiero terminar a manera de conclusión diciendo que el fraude científico, dice este autor, el fraude científico es como el dinero falso. Cuanto mejor está hecho, es más difícil de detectar. Y detectar un fraude solo sucede por casualidad o cuando hay un indicio, pero carecemos de los recursos suficientes para detectar todo el problema. Entonces, hoy en día se están creando otras instituciones como son comités de integridad, y esperamos pues que los investigadores eh, consideren pues que esto es necesario para protección de sus propias investigaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Me asusté. Pensé que no me estaban oyendo, Dios Claro mío. que la escuchamos. ¿Desde cuándo me dejaron de...? No, el micrófono me decía que sí me estaban escuchando. Okay. Ok. Bueno, si alguien tiene preguntas. Perdón. Están muy calladitos hoy. Sí, sí. Como yo también me incorporé tarde, Ingrid, no sé si tú viste eso, le dije yo a Gladys que pudiera ser también la alternativa de que ellos preguntaran si tienen dudas con relación a lo que están haciendo
de la evaluación del protocolo o de el cuestionario. Entonces, bueno, si no hay preguntas del tema, que es simplemente informativo, pudiéramos proceder a responder preguntas de ese. Sí, Sí, perdón. antes de usted empezar, había algo que la doctora Gladys estaba buscando sobre experimentación en Ok. animales. Sí, mire, ya tengo la aplicación a la mano, ¿no? Aquí, fíjense, es todo un renglón, todo un cuadro que se refiere a la procedimiento con agentes contaminantes. Entonces ahí los puntos que ponen, uno se refiere al animal de experimentación y otro se refiere a las personas que están manipulando el animal. Entonces tiene, por ejemplo, prevención de riesgo, se refiere al animal, pues a que el animal se someta al riesgo mínimo, pues porque esas sustancias o esos productos o lo que fuere, pues pueden tener efectos secundarios en ese animal. Cuando habla de cuidado especial de los animales de acuerdo a la gente, se refiere a si ese animal necesita, por ejemplo, algún tratamiento especial, que lo pongan en una jaula con unas condiciones diferentes, que le pongan un medicamento para evitar unos síntomas de dolor, por ejemplo. Entonces, eso, en este caso se refiere al animal, que es cuidado especial de acuerdo a la gente. Pero luego dice manipulación del material contaminante, almacenamiento del material y se refiere, y manejo de los desechos se refiere al personal, a que no se contamine el personal, ya sea el investigador o las personas del bioterio que van a manejar estos animales. Y donde dice precauciones especiales de los animales sometidos a la gente, de alguna manera es igual que lo otro, pues si yo decía, si le pusieron de repente un determinado producto que tiene un efecto deleterio, pues hay algo pues que se pueda poner, que produzca dolor, por ejemplo, a ponerle el analgésico, pues a eso me refiero. O sea que realmente unos se refieren al animal y otros se refieren al personal, tanto el investigador como el personal del bioterio que están manejando esos animales. No sé si le quedó claro a la persona que hizo esa pregunta. Omar. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Ok, pues nada. Sin embargo, hay alguien que está pidiendo que se haga la revisión de la plantilla en pantalla, pero ¿cuál? La evaluación de trabajos en animales o la de seres vivos, de seres humanos. ¿Es posible que pudieran explicar un poco de la planilla? Ay, perdón, se me fue el chat. De animales, de animales. En animales. Bueno, yo no sé si Ingrid la tiene a la mano, porque yo tengo que ser, o sea, no sé si lo estoy haciendo mal, pero me tengo que salir de la reunión para poder, no, yo creo que no, que puedo hacerlo. Aquí tengo la posibilidad de abrirla, déjame ver. Ok, vamos a ver. La de animales específicamente. Mientras tanto, permíteme que vi que aparecieron dos preguntas. Ajá, ok. A ver. Sí. Pregunta que si puede ser llamado autor aquel individuo quien procesó la muestra y recibió pago por ello. Yo considero que no, porque a veces hay experimentos donde usted tiene que evaluar, por ejemplo, una determinación en sangre de un fármaco o unas hematologías, y con base a los resultados es que va a lograr los objetivos. Entonces esa persona hizo un trabajo y se le pagó por ello, pero no es autor del trabajo. Eso lo pregunta el profesor Pedro Parrilla. Hay otra que dice, en cuanto a detección de situaciones de mala conducta científica, compete al comité de ética hacer la búsqueda. Bueno, en principio no es el comité de ética. Debería haber, como decía ya al final, otro comité que son llamados de integridad científica, que serían los que harían eso. Pero el comité sí puede aportar en el sentido de que como hace la evaluación inicial y debería posteriormente hacer seguimiento, ver, yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá, donde hay todo un edificio en Bogotá
relacionado con evaluación de proyectos. Creo que lo hacían a nivel nacional. Y a ellos, con toda esa infraestructura, les pasó que trabajos publicados diferían de lo que ellos habían aprobado como proyecto. O sea, el proyecto, lo que se publicó era diferente a lo que se le había dado el aval. Y por eso es importante hacer el seguimiento. Y allí se pudiera tratar, tal vez en ese momento se puede minimizar un poco el fraude. Algo pasó en mi pantalla y no veo otras preguntas de Ingrid. No, creo que la doctora está compartiendo. Estoy tratando de compartir, pero yo tengo un problema con el Microsoft, con el Y Windows. dele X allá a la ventana. Ciérralo. No me llega, no lo puedo cerrar porque no estoy donde llega el cierre. No sé por qué, no lo puedo cerrar. O sea, me tapa, queda como que cortado, pues no lo puedo quitar. Bueno, No sé al compartir otra vez. Bueno, es que no sé. Exacto, deja de compartir. Deja de. Ajá. Okay. Ahora sí lo puedo cerrar esto. Ajá. Voy a volver a compartir. Déjame ver si lo puedo hacer. Hay otra pregunta aquí, dice, al igual que con las referencias bibliográficas, ¿se deben revisar o queda a manos del comité editorial? Lo que pasa es que, fíjate, el comité de bioética evalúa las referencias que están en el proyecto, que pudieran ser las mismas o no de la publicación. Entonces el comité editorial las revisa. Yo pertenezco a un comité editorial de la revista digital de posgrado y uno las revisa. Y si no cumplen con Vancouver, eso es motivo de devolver el manuscrito al autor para que las corrija. No sé si está viendo en pantalla. Sí, ahora sí se ve en pantalla. Ok. Entonces, ¿qué quisieran? Que la fuéramos rodando a ver si hay algún tipo de duda. Vamos a irla rodando. Pues me dicen si hay alguna duda para esa primera parte. Que la vayas explicando. Sí, como la hicimos, bueno, aquí veo que falta una I en identificación. Sí, ya sabía que no se te iba a pasar, Marisa. Estaba Bueno, esperándolo. Vamos a hacer como hicimos con la Anterior. Igual, el comité recibe la recepción y es importante esa fecha porque dependiendo de eso, tiene los 15 días para dar la respuesta. Y de nuevo, tiene un código asignado que es la numeración que le da el comité para su insumo propio. Se coloca el título y bueno, se empieza allí a describir el trabajo. Es independiente, es de la industria, es un trabajo de grado, es un trabajo académico. Luego el investigador, con relación a los investigadores o investigadores, sus datos, un poco para conocer igual, deberíamos tener la profesión, la especialidad, si es cursante de posgrado, porque eso nos da una idea. Se pregunta también experiencia en investigación en el área. Nos contaba la doctora Ángela Martínez, que es veterinario y que estuvo mucho tiempo en el bioterio del Vargas, en el bioterio de la Escuela Vargas, que a ella le llegaban médicos que estaban haciendo ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la de estética? Cirugía estética. Sí, cirugía estética, y entonces le decía, mira, tenemos una cosa que queremos comprobar, necesitamos 100 cochinos. Y espérate, pero ¿por qué 100 cochinos? Entonces, no, porque queremos que no hagan una buena planificación y entonces son personas que quieren hacer trabajos en animales sin tener un conocimiento previo, porque ella le dice, bueno, ok, yo te consigo los 100 cochinos, ¿dónde los vas a poner? ¿Dónde van a estar?
Y entonces eso, y creo que no incluimos en el taller el manejo de animales de laboratorio, porque sabemos que ahorita son muy escasos, pero la verdad es que hay unas condiciones, debería mantenerse unas condiciones adecuadas, porque si el animal está bien, eso va a repercutir en sus experimentos. Entonces, nos dicen aquí un especialista que es en estética, por decir algo, o un primer año de estética y quiere hacer, entonces eso ya te deja muy atento a cómo van a hacer la manipulación de los animales. Perdón, en este caso, en la planilla podrían poner, por ejemplo, si tiene trabajos publicados, o si ha hecho, no hace falta que los pongan con precisión, pero por ejemplo, el número de trabajos publicados en el área ya le da a uno una idea si esa persona tiene experiencia. Claro. Bueno, luego entonces el tutor, en caso de trabajos de grado, es también importante porque a lo mejor es voy a tomar ese ejemplo, pues, este cursante de medicina estética, pero su tutor es una veterinario que lo va a estar apoyando en ese sentido y tiene un asesor en esa área del manejo de animales. Entonces ya uno ve que está más clara la definición del trabajo. Lugar donde se desarrollará la investigación, o me pasó también con estos trabajos de liceo que hacían, entonces salían las madres enloquecidas porque los estudiantes, los muchachos para graduarse de bachiller tenían que hacer investigación. Y entonces me llega una persona y me dice, mira, los niños necesitan 25 ratones para hacer su investigación. Ajá, y venían a Caracas a buscarlo en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que vende, y se los iban a llevar a Charallave, donde vendían. Ajá, ¿y dónde se los van a llevar? ¿Y quién los va a criar? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién les va a dar de comida? No, las muchachas no quieren ni ver los ratones. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. El lugar donde se desarrollará la investigación. Luego, carta de aprobación de la... Usualmente son bioterios cuando son trabajos de investigación. Claro, pero quiero fíjate decir, trabajos serios ya profesionales, no lo del caso fíjate, bueno, estoy hablando de ese caso como un caso extremo, pero fíjate lo que me pasó a mí. Yo, en mi tesis de licenciatura, yo iba a trabajar con acures, y como el bioterio no tenía la infraestructura para mantener acures, nosotros tuvimos que habilitar en el laboratorio un estanque, porque ellos no son de jaula, sino un estanque, un tipo tanque de agua gigantesco, y allí los mantenía, y yo tuve que aprender a cómo a cómo mantenerlos, como que si fuera un bioterio, pues, especiales para acures. Entonces, ese tipo de cosas debe estar muy claro, porque para que los animales estén bien alimentados, no los mantengan. Entonces, eso es lo que debe estar claro aquí. Luego, en cuanto... ¿Perdón? De ahí saliste muy acuciosa. Sí, me llamaban mamá Curito, eso fue en la Vargas, esa fue en la Vargas en la escuela vieja, Ingrid. Yo estaba en fisiopatología. Yo no estaba ahí, profe, yo no estaba ahí. No, por supuesto, eso fue el siglo pasado. Bueno, y entonces, bueno, duración estimada de la investigación, porque también eso es necesario conocer, y el financiamiento, por supuesto, porque ahora no solamente tiene que financiar el proyecto, sino que además debe sumar a eso el mantenimiento de unos animales, si es que es el caso, pero sí, debería ser una institución que tuviera un bioterio, que es otra situación que vamos a estar estudiando, porque los bioterios deberían tener unas características específicas. Bien, luego cuando dice aquí, tipo de estudio, marque con una X. Si es una cirugía, si es un procedimiento agudo, terminal. De que el animal muere al terminar la cirugía. Sí. Voy a irme un poco a mi experiencia. Los animales cuando eran sometidos a cirugía era porque se les sacaba los riñones y el corazón, o sea, terminal. Cirugía, un procedimiento crónico. Porque usted instala un implante, como hay en uno de los protocolos, o porque usted le hace, nosotros en un una bypass vascular, una cosa así para algo.
Sí, en farmacología nosotros le colocábamos a las ratas en el cerebro una válvula, una cosa a nivel cerebral en cuarto ventrículo, y ellas, era una cirugía menor, era un procedimiento crónico, después ellas se quedaban con eso allí en su cabeza, pero ni les molestaba, una vez que se hacía adecuadamente, pues, esa cirugía. O inducción de estrés, porque dependiendo de la investigación, usted necesita, y entonces debe saberse cómo se va a inducir el estrés, porque se le va a poner una luz fuerte todo el día, porque se les va a quitar alimento, eso debe estar, ¿qué es lo que usted va a hacer? Si se va a coleccionar toma de sangre o de tejidos, si se va a cambiar la dieta, por ejemplo, y exacto, medir el metabolismo después de un determinado cambio dietético, ¿no? O diferentes grupos con dietas diferentes porque tiene diferentes aminoácidos, o es un estudio de conducta donde se utiliza, por ejemplo, hay unas cajas especiales para estudiar conducta de ratas o de palomas también, eso debe estar aquí clara. Si es administración de drogas, y siempre haciendo la salvedad que en caso de psicotrópicos controlados hay que tener el permiso de que se van a tener esos fármacos, pero que están adquiridos de forma legal. Estudios con material potencialmente contaminante como radioactivos o ADN, RN recombinante, patógenos, toxinas o agentes carcinogénicos. Eso allí también debería aclararse. O sea, debe el investigador manifestar qué tipo de investigación va a hacer, o sea, qué es lo que va a evaluar. Y otro si no está en ninguno de estos renglones. Son muchos, pues colocamos algunos por ser. En la parte 8.1, en cuanto a la restricción física o inducción de estrés, fíjense que estos son unos experimentos específicos que posiblemente pudiera ser que no sea el caso. Y entonces simplemente no aplica, si no es el caso de que en el estudio se esté haciendo algún tipo de inducción de estrés por restricción física, porque los confina en espacios muy pequeños o confina muchos animales en una sola jaula. Eso no debería ni siquiera hacerse porque no es ético. ¿Qué método va a usarlo? Repito, este 8.1 sería específico si se va a hacer un estudio donde va a haber alguna restricción física o inducción de estrés. Debe quedar muy claro qué es lo que usted va a hacer. Si el estudio no lo lleva, simplemente esta parte queda en blanco, ¿sí? Y puede pasar, perdón, que el estudio sea de tipo de estos, pues digamos, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico que se haga, y como el animal lo van a someter, por ejemplo, a una restricción de movilidad prolongada o algo así, a pesar de que sea de otro tipo, puede tener restricción física o puede tener, sí, ¿verdad? Puede ser parte, esto puede presentarse en cuando nosotros hacíamos evaluación estábamos evaluando el efecto de la angiotensina, estaba iniciándose esos estudios en Venezuela, y hay que aclararlo, la doctora Anita Ester en la Facultad de Farmacia fue pionero de muchas cosas. Entonces se le hacía se le añadía en esa válvula que se colocaba en el cuarto ventrículo directamente la angiotensina, y entonces se evaluaba cuánto sodio excretaba en la orina. Entonces esos animales tenían que quedarse en una jaula específica porque termina como en un cono, y entonces allí se hace la recolección de la orina. Entonces todo eso debe ser evaluado. Estoy poniendo ejemplos que yo conozco, pero pudieran ser muchos otros. Súbela, por favor. ¿o la bajo? O sea, el 8.2. Ajá, por eso la bajo. En el 8.2 es si el estudio tiene procedimientos quirúrgicos. De nuevo, si el estudio es de estrés, a lo mejor no hay procedimientos quirúrgicos y esto iría en blanco. Pero supóngase que sea un procedimiento quirúrgico. Entonces, en el protocolo queda claro el nivel de entrenamiento de los investigadores, y allí el comité va a decir, bueno, de acuerdo a lo que nos está diciendo es adecuado o no nos dice nada o no aplica, sería ese caso que no vayan a hacer. El cuidado preparatorio está bien definido en el proyecto, es adecuado, no adecuado.
También el uso de anestesia y de medicación preanestésica. El procedimiento quirúrgico a utilizar es adecuado. Si ustedes vieran cómo lo hacía Ángela, eso parecía una cirugía mayor a cualquier Humano. humano, sí. El cuidado postoperatorio está contemplado. Ah, no, lo vamos a operar y vamos a esperar que sane la herida, pero no dicen si van a estar pendientes, porque fíjense que hay una cosa que hay que evitar en el animal, o sea, y que la gente pensaba que eso no ocurría, y es el sufrimiento animal. Ellos sufren, y al sufrir, entonces, después si usted no hace un adecuado postoperatorio, después que logró implantar lo que iba a implantar, o que resulta que se les muere el animal, entonces pierde trabajo, pierde tiempo, no. Entonces debe estar muy claro cuál es el cuidado postoperatorio. Y la medicación postoperatoria contemplada, que no afecte su resultado, pero se le puede dar incluso analgésico, sedante, todo eso está contemplado. O que cuiden la herida, por ejemplo, si es un procedimiento operatorio, tienen que limpiar la herida periódicamente. Entonces, Así es. Que no es sano, pues se contamina y hace una infección y se pierde todo también. Sí. Exacto. Vamos al 8.3, que es el que comentaban, hacían la pregunta. Procedimientos con agentes contaminantes. Entonces, esto es un estudio donde se van a evaluar agentes contaminantes. Entonces, si este es el caso, ni el 8.1 ni el 8.2 se van a tocar, sino que iríamos aquí. Entonces, en el proyecto está explicado la prevención del riesgo para evitar la contaminación, y yo estoy de acuerdo con la profesora Velázquez. Debe ser tanto para el animal como para el manipulador, el investigador. Está contemplado en el proyecto el procedimiento experimental a utilizar ese agente contaminante. Hay cuidado especial del animal de acuerdo a la gente. Hay manipulación del material contaminante. Eso está explícito, o sea, toda esta planilla, lo que yo me pregunto es, ¿en el proyecto me dan algún indicio de que están tomando esto en cuenta? Y lo que me dicen es adecuado o es no adecuado, o ni siquiera lo presentan. Esa sería la forma de trabajar con esta planilla y el protocolo. Está expresado precauciones especiales con animales expuestos, manejo de animales y desechos al finalizar, porque fíjense, por ejemplo, yo no he trabajado con agentes contaminantes, pero y perdónenme de nuevo que sea mi experiencia personal, pero nosotros, esos acures que les digo que yo criaba, yo los intoxicaba con un fármaco. O sea, yo reproducía lo que ocurre en un paciente, les daba dosis calculadas diariamente de un digitálico, y ellos, lo que yo demostré es que ellos les pasaba igual que el humano, se intoxicaban, y entonces perdían peso, se les alteraba el electrocardiograma. Yo trabajé con un fármaco que se llama digoxina. Entonces, cuando yo llegaba al final, que ya yo veía que el animal estaba intoxicado, entonces yo quería saber qué pasaba en el corazón y qué pasaba en el riñón. Entonces, esos tejidos yo los tomo, y luego había un señor peruano que él estaba pendiente cuando yo hacía eso, porque yo tenía que hacérselo a los animales control y a los animales, intoxicados. Entonces, como estaban bien identificados, el señor era feliz porque ese día que yo le avisaba que iba a hacer eso, él se llevaba a los animales control y él le hacía fiesta en su casa, porque en Perú eso es un animal muy, muy cotizado, les gusta mucho, pues, prepararlo para comérselo, quiero decir. Muy apreciado. En cambio, yo tenía que estar atenta, y en mi proyecto estaba, no, mira, esos animales que estaban intoxicados, yo no sé, por supuesto, no se los daba al señor, sino que eran entonces congelados, llevados al bioterio para descartar. Todo eso debe estar contemplado en el proyecto. Vamos a seguir, y luego si surge otra pregunta. Bueno, una vez que hemos hablado, todo esa es la parte
metodológica de la investigación. Vamos a ver ahora los requisitos bioéticos. Y entonces nos pregunta, ¿hay garantía escrita de que no es una repetición innecesaria de experiencias previas? Y sobre esto hemos tenido, sobre todo en la parte académica, ¿no? Hay personas que ¿cómo se dice? Que objetan que año tras año se estén realizando prácticas en animales de que ya uno sabe que va a resultar. Pero en el caso de una investigación también debemos asegurar que simplemente no se esté repitiendo la investigación para tener datos beneficiosos. Justifica. Hay la justificación del uso de animales en el proyecto, porque ahorita está la tendencia y bueno, les hablé muy poquitico, pero lo tienen, de acuerdo a las 3R, hay que refinar la forma de investigación, y entonces yo antes de decidir hacer, como estos señores que les comenté, en 100 cochinos, a lo mejor yo puedo tener un cultivo de tejidos y allí probar lo que ellos querían probar. Y entonces en el cultivo de tejidos no estoy usando animales. El investigador se dio la tarea de buscar alternativas o necesariamente tiene que ser en animales. Entonces eso hay que ver si en el proyecto eso está explícito. La cantidad de animales a utilizar, o sea, hay adecuadamente una determinación estadística de cuántos animales necesita. Claro. La justificación de la selección de especies, siempre el mínimo de animales que pueda llevar a resultados confiables, el mínimo. Entonces, hay unas formas de calcular eso. Claro, y que también uno va a ver si él hizo la revisión científica, porque cuando dice justificación de la selección de especies, definitivamente uno tiene que revisarla, porque de nuevo, por ejemplo, cuando yo le dije al bioterio, mira, necesito hacer esta investigación en Apures. Entonces, no, pero hágala en ratas, aquí ratas sí les podemos dar, pero resulta que las ratas no responden a los digitálicos, y su especie es así, entonces, ¿para qué yo iba a hacer investigación en ratas? Entonces, hay que saber, los Apures les falta... no producen vitamina C, hay que dárselas, porque si no les da escorbuto. Entonces yo voy a escoger la cura para estudiar el escorbuto. Eso tiene que saberlo el investigador y tener una base científica. Entonces, y hay un punto también que siempre se debe usar la especie animal más baja en la escala animal. Por ejemplo, en tu caso que tú decías, si se pudiera hacer en ratas, lo lógico es que tú no lo hicieras en Apures, sino en ratas, porque en escala mínima, la rata es un animal que está un poco por debajo, está por debajo de la Apures. ¿Okay? Veo que ahí Brito pregunta si hay un mínimo establecido, y eso va a depender de la investigación, va a depender de lo que tú quieras hacer, porque no podemos decir son tantos. Con base a los objetivos uno calcula la muestra necesaria. En el proyecto hay mención del lugar donde se mantendrán los animales durante el desarrollo del protocolo, por esto que les estaba comentando del bienestar. Y quiero decirles que nosotros en Venezuela estamos raspados en lo que se refiere a bioterios. Ningún bioterio de Venezuela, tal vez el de la Universidad de los Andes, donde estaba la doctora... Ay, no me voy a recordar del nombre, Rosa, algo así. Rosa Padrón, Rosa, algo así. No, Padrón. No, pero de verdad es un apellido corto, así como. ¿Y cómo se llama? Y el del IBI, porque al jubilarse Ángela Martínez se fue al IBI, es posible que ese también. Pero lo fue el de la Escuela Vargas en el tiempo que ella el de la Escuela Vargas fue en su época, ojalá se hayan mantenido, yo no lo sé. Pero imagínense que en Estados Unidos le ponen en el bioterio hasta juguetes a los animales para que no estén ociosos, para que estén felices. Y eso se ha demostrado, repercute en su investigación. Hay el manejo del sufrimiento animal hoy en día, y también hay que volver a nombrar a Ángela Martínez. Ella diseñó una cámara donde se le coloca
al animal para que cuando ya es momento de sacrificarlo, sea de la forma más ética posible. Cuando yo llegué a farmacología, a mi posgrado, las ratas las eliminaban cuando uno ya terminaba el experimento, haciéndole como las gallinas, dándole un golpe con el mesón de mármol. Y eso, por supuesto, era demasiado. O se degollaban a los pollos, qué sé yo. Habían cosas como esas que había que uno decía, no, esa vez llegamos dos biólogos sin saber de ética, dijimos, nos negamos a que esos animales mueran así. Pero eso está contemplado en el proyecto. O sea, siempre el comité lo va a ver como si el investigador lo está tomando en cuenta. Y la precisión del parámetro que determinará al final del experimento en tiempo de respuesta. Ah, no, ya yo vi la cicatriz y ahí vi que mejoró, yo lo voy a dejar ahí hasta que... No, tiene que haber un final del experimento. O está sufriendo porque la herida no cerró y entonces yo lo voy a dejar así. No, eso debe estar bien definido en el protocolo. Faltó lo de la especificación de la procedencia de los animales, que también tiene que ver con la calidad de la crianza, la pureza de raza, ese tipo de cosas. Sí, eso en general se llama estabulación, que son todas las condiciones adecuadas para que esos animales estén lo más idóneo posible. Miren, nosotros perdón, que quería acatar algo, que esta planilla, nosotros tomamos algunos elementos de la planilla que se usaba en la escuela Vargas porque se trabajaba mucho con animales de experimentación. Y recuerdo pues que en uno de los renglones uno pedía que la persona pusiera por lo menos 10 trabajos que se hubieran recientes hechos en esa área que la persona quería investigar. Y esto era una manera de nosotros ver realmente si esa persona había consultado bibliografía reciente en forma adecuada y si ese experimento que él estaba proponiendo, pues no era, como decía previamente al inicio, una repetición o una variante mínima de cosas que ya estaban hechas y no justificaban entonces sacrificar los animales. Perdón, era una acotación. Pero una vez que se ha revisado todo en ese proyecto, de nuevo se hace el análisis. ¿Qué objeciones metodológicas tiene? ¿Qué objeciones bioéticas? Y en función de eso la decisión puede ser igual. O sea, mira, vamos a devolverlo porque hay muchos aspectos que no están aclarados en el proyecto. Vamos a aprobarlo porque está muy claro todo lo que van a hacer. Hay un mínimo riesgo. Los animales van a estar de lo más divertidos de su bioterio, todo eso está bien contemplado allí, o vamos a rechazarlo porque esta gente no tiene ni idea de lo que es trabajo en animales, no hay ninguna consideración metodológica ni bioética porque la tendencia es humanizar la investigación, porque nosotros moralmente, por ser seres superiores, tenemos un compromiso moral con los animales, y los animales sí tienen derecho. Nosotros hicimos en 2 oportunidades un foro que se llamaba así, los animales tienen derecho. Y cuando yo me fui a los bioterios dentro de la Universidad Central de Venezuela a invitarlos al foro, se volteaba en una de las instituciones. No había veterinario, sino que había un señor que todos los años que tenía en el bioterio lo habían dejado encargado mientras que contrataban un veterinario. Y cuando yo le expliqué el motivo del foro, el señor me volteó y me vio, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando usted? O sea, para él, los animales eran ¿cómo lo dice Kant? Eran un fin, y no valoraba al animal como un sujeto de investigación. Y bueno, entonces en función de eso se toma la decisión. ¿Aclara un poco más esta planilla? Pregunto yo. A ver, me perdí. Voy a ir hacia arriba a ver. Bueno, pudiera explicar la planilla, es lo que acabamos de hacer. La de animales. Si luego de la publicación uno se da cuenta de que hay un error
se puede enviar una fe de ratas para no incurrir en fraude. Sí, eso es válido. Claro, de que usted envía el manuscrito hasta que se publica, eso lo ven los árbitros, vuelve a usted, hace las correcciones, vuelve a enviarlo, le mandan lo que llamábamos antes una prueba de galera para que viera la versión final de cómo iba a quedar y aprobado. Y quiero decirles que eso nos pasó en el laboratorio. Uno de los estudiantes publicó, justo con las profesoras que trabajó, publicó un trabajo en el 2018 y ahora que van a hacer otro trabajo donde quieren citar ese trabajo, se dieron cuenta que publicaron la gráfica que no era. Fue un error que nadie se dio cuenta, ni los autores, ni los... Y me comenta la profesora que era que como las dos eran tan parecidas, al final enviaron la mala y no la figura buena. Y entonces ahorita acaban de escribirle a la revista a pedir una fe de rata y estamos en ese proceso, esperando la respuesta, que nos dijeron que sí, solamente queremos que nos las den para poder hacer la publicación, porque voy a citar el trabajo anterior y resulta que tiene un error. Eso es válido, pues, es error humano, si se quiere. Bueno, quiero saber si tengo ya en la pantalla la planilla, si no hay más preguntas para quitarla. Yo vengo leyendo lo que está publicado aquí. Disculpe, ¿existen legislaciones en Venezuela que regulen los delitos de la escritura, como ocurre en Estados Unidos con la ley de derechos de autor? En Venezuela hay una ley de derechos de autor. Es lo más que puedo decir. Si el animal es sacrificado, ay, me perdí. Si el animal es sacrificado y luego se obtienen tejidos, cuenta como procedimiento agudo terminal. Si el animal es sacrificado y luego se obtienen tejidos, cuenta como procedimiento agudo terminal. Es terminal puesto que sacrifican al animal. O sea, eso es un Lo que no sé es por qué obtienen los tejidos después sacrificados. Ese tejido está muerto, ¿no? Pregunto. Bueno, quizás sería inmediatamente después de sacrificado, no sé. Sí, agudo terminal. Omar Morales pregunta también cómo saber si el número de animales presentado es adecuado para obtener resultados confiables. De nuevo, estadística, por estadística. Y dependiendo de lo que quieren. En animales hay hay unas respuestas que son conocidas como de todo o nada. Entonces el animal responde al fármaco o no. Si uno supone que aumenta la presión arterial y ya, no sé, 3 animales, 10 animales lo hicieron, ya, tú corroboraste eso. No tienes que hacer 100 animales porque o sube la tensión arterial o no la sube. ¿Me explico? Pero va a depender del objetivo que estás persiguiendo. Entonces no podemos decir a Argenis Brito que existe un número mínimo establecido, sino que eso está dentro del renglón de la planificación de la investigación en función de los objetivos que usted persigue. Se aclara bastante, está claro para mí. Ok, entonces creo que sí quedó clara, así que fue bueno que la quitara, Gladys, la planilla. ¿Alguna otra comentario o preguntas? Buenas, ¿cómo están? ¿Me Hola, oyen? Sí. No, es con respecto al cuestionario, profe, que en las instrucciones no habla nada de la bibliografía. Me imagino que no la citará, ¿no? Porque, bueno, aunque hay muchas cosas de análisis, no sé si uno, bueno, de repente de dónde saca algún concepto o algo parafraseado y hacerlo por Vancouver, ¿no? Sí, es válido. Tú, como sabes bien, eso es el deber ser, pues. No lo pedimos porque, como tú bien lo comentas, hay muchas que son de opinión, más bien de que volvieran a ver las clases y en función de esas clases ustedes opinaran y dieran su... Creo que no recuerdo ahorita todas las preguntas, pero hay preguntas donde necesitas hacer revisión bibliográfica para contestarlas.
Claro. Bueno, realmente muchas respuestas en las diapositivas, pero incluso hay diapositivas que están referenciadas, pues. Entonces no sé si uno se tiene que ir a la referencia y tal, y bueno, de repente buscar. Sí, la pregunta en concreto es si cuando entreguen el cuestionario tienen que además tener referencias, bibliografías. Yo creo que no lo contemplamos, no sé qué dice Ingrid y Gladys. No, no lo contemplamos realmente. No lo contemplamos como es un cuestionario. Exacto. La de los cuestionarios nos pide referencias bibliográficas, si fuera un ensayo o algo así, sí. Ahora, si la persona pone allí un concepto que piense que sea un poquito diferente del que se vio en las clases o que pudiera dar lugar a discusión o a más de un punto de vista, podría ponerlo, pues, pero es algo Tienen que opcional. colocarse. Es algo obligatorio, es algo opcional. Y tenga la bueno, seguridad que se lo vamos a revisar. Bueno, excelente, excelente. Aunque en las tareas de la maestría habían cuestionarios y uno sí tenía que poner bibliografía, pues, porque muchas cosas eran conceptuales, ¿no? Patricia es una maestra. Bueno, pero uno tiene la mentalidad. Eso es culpa de ustedes, porque ya uno tiene la mentalidad. Sí, Patricia. Claro, claro. Es para que practiquen Vancouver. Gracias. Sí. ¿Y cómo van? ¿Creen que el 25 van a poder entregar? No es que sí creen, no es que sí creen, Marisa, no crean. No crean, háganlo. Eso no es No opcional. de ideas, profesora, no de ideas. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, qué risa. Chévere. Bueno, con la tontería ya estamos a 5 para las 7. Pero qué bueno que lo pudimos aclarar y creo que esto les va a servir para terminar su evaluación de proyecto. Ya sabemos que Omar, Morales y Argenis Brito tienen protocolos con animales. Se delataron. Sí. Fíjense que un poco, bueno, para el que le gusta, lo interesante del Comité de Bioética es que tienes que empaparte un poco si quieres hacer una evaluación más adecuada, ¿no? Y nos ha tocado revisar temas, porque no sabemos todos, pues. O como decíamos, buscar asesores, porque son áreas tan diferentes que tenemos entonces que buscar asesores para tener más clara la percepción que quiere manifestar allí el investigador. Yo creo aquí un comentario, profe, que en los comités de investigación hay que tener asesores estadísticos, porque no todo el mundo es experto, sobre todo, bueno, porque cada tipo de investigación incluso tiene su estadística que es más adecuada. Entonces yo lo veo complicado desde ese punto de vista, pues que hay que tener siempre el estadístico allí, o como asesor o como miembro del comité. Claro, y fíjense, para los investigadores también es bien importante, porque se dice que tanto la bioética, la bioética como la estadística deberían estar desde el primer momento de la planificación. Y pasa muy frecuentemente, que arrancan a investigar, hacen todo lo que van a hacer y después, bueno, ¿y ahora qué estadístico aplicamos? Eso no es el deber ser. Y el estadístico les va a decir, wow, mira, te faltó este dato, no puedo hacer esta correlación porque faltó este otro dato. Y ya usted hizo los experimentos, ¿cómo lo consigue? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, debería ser que cuando uno está planificando la investigación, que es elaborando el proyecto, uno se detenga a pensar tanto en los aspectos bioéticos como los aspectos estadísticos, y si no los domina su tutor, no los domina otra persona en el laboratorio, buscar un asesor para tener la seguridad de que usted va a recolectar todos los datos que realmente necesita para lograr los objetivos. Pero hay muchos trabajos que son sencillos, con estadísticas sencillas, donde uno puede en un momento dado necesitar asesoría estadística. Pero Patricia tiene razón, es bueno tener a la mano un asesor estadístico para cuando
se nos presenta un trabajo más complicado desde ese punto de vista. Claro, así es. Ya que estamos hablando de, de animales, la otra clase que iba a dar hoy, que no sé si la de esta noche, es en la especialización de ciencia y tecnología cosmética, y justo me toca hablarles del uso de animales, ¿no? En investigación. Y entonces fíjense que me actualicé en esa información, y ya hay países de América Latina que han prohibido la venta de la realización de experimentos en animales, el uso de animales para evaluación cosmética. Y estaba tratando de indagar cómo estaba aquí en Venezuela, estoy en ese proceso ahorita, porque el que yo creo que es el veterinario encargado del bioterio me dijo que no, pero aparentemente en la página web sigue apareciendo renglones que son los procedimientos para el registro de productos. Entonces, por ejemplo, en Europa desde el 2013 prohibieron toda experimentación en animales en lo que se refiere a cosméticos, ¿no? Estoy especificando eso. Y en Australia incluso está prohibida la venta de productos que hayan sido desarrollados utilizando animales. Entonces, claro, uno en América Latina resulta que Argentina y Chile tienen proyectos. Colombia el año pasado aprobó la ley de que ya no más uso de animales para investigación en cosméticos, y en el 2004, en 4 años, ya es ley, pues el que no la cumpla va a tener sanciones. En México hay sanciones monetarias para la empresa que se descubra que hace experimentos con animales. Entonces hay un grupo muy fuerte porque dicen que muchas veces la investigación se realiza en animales, y ellos han demostrado que 60% tiene que ver con aspectos bélicos, 30% con uso de cosméticos, perdón, y el resto apenas es la investigación que realmente tienen algún interés en salud y eso. Entonces hay ese grupo que dice no use animales nunca, use alternativas. Pero sin embargo hay otro grupo que dice no, pero espérate, si yo cumplo las pautas, si yo cumplo las 3R, si yo estoy pendiente del bienestar del animal, esas investigaciones son a veces necesarias, y hay toda una lista de situaciones que se han logrado arrancando de la experimentación básica en animales y que han sido incluso merecedoras de premios Nobel, vacunas, fármacos como tranquilizantes, la anestesia, muchas cosas que hay una lista grande de avances que se lograron para el humano utilizando. Y si esos experimentos se hicieron adecuadamente, respetando a los animales, es válido. Pues eso no podemos, o sea, pienso yo que no se puede descartar la experimentación animal, pero lo que sí se debe es reforzar que se realice adecuadamente. Aquí hay una pregunta. Entonces, para aclarar, nos dice Argenis Brito, el sufrimiento, daño o toxicidad de algún fármaco a un animal de experimentación está justificado para descartar su uso en humanos, nos dice Argenis Brito. No, lo que tú vas a hacer, experimentos controlados, donde vas de nuevo a evaluar el riesgo-beneficio, donde vas a evaluar que el sufrimiento sea mínimo para tratar. Y si no hay otra forma de demostrarlo, tú no
se realice de la forma mínima, aplicando la aplicación de las 3R, con el mínimo número de animales necesarios para que tú llegues a alguna conclusión. Porque, por ejemplo, la evaluación de un anestésico, eso no lo puedes hacer en órgano aislado, no lo puedes hacer en cultivo de tejidos, tienes que tener el animal completo, por poner un ejemplo. Entonces, hay que diseñar muy bien para que, como tú dices, el sufrimiento, el daño, la toxicidad sea mínimo. En el caso que yo realizaba, se le hacía un seguimiento a los animales diario. Cuando yo comenzaba ese experimento, no había domingo, no había Día del Padre, no había nada. Yo tenía que ir todos los domingos a ver al animal. Y tan pronto veía que así es en humanos, detectaba un dato de toxicidad en el electrocardiograma, se suspendía porque, claro, continuaba con la otra parte de la experimentación, que era sacrificarlo, pero ese animal ya estaba intoxicado. No sé si eso aclara un poco la pregunta o lo que pregunta Argenis Brito. Listo, gracias, dice. Profe, no sé si me escucha. Sí. Yo a veces, bueno, leyendo lo de la experimentación en animales, a veces me pregunto es de qué forma se puede estar seguro de que se pueden traspolar los resultados de animales en el humano. O sea, hay pruebas que uno lee y uno le parece lógico, por ejemplo, lo que usted está hablando de la prueba de medicamentos o anestésicos, pero hay otras pruebas en las que uno dice, aunque dé un resultado particular, ¿qué tan traspolable luego es ese modelo al humano? Sí, por lo menos en la investigación básica en fármacos se pide que sean 3 especies diferentes. Si en 3 especies diferentes hay toxicidad, ni se les ocurre usar en humanos. Ahí ese fármaco ya se descarta. Como ha ocurrido que no produce toxicidad en animales, se continúa experimentando con el fármaco incluso comienza a ser utilizado en humanos y es allí donde aparecen efectos adversos que no se vieron en animales y es porque posiblemente hay polimorfismo de las enzimas o hay diferencias ya de especies que por eso no se detectó la falla en animales. Y eso ocurre a veces que entonces el fármaco llega incluso al mercado y como la situación es tan, o sea, en grupos pequeños no lo puedes detectar, cuando llega a la venta, que ya es masiva el uso, hay fármacos que son sacados del mercado porque presentaron unos efectos casi siempre son cardiovasculares, pero cardiovasculares que no se vieron ni en animales ni en pequeños grupos de humanos. Entonces, pero eso sí es una norma. Si presenta y está clasificada el tipo de toxicidad. Si presenta algún tipo de toxicidad en tres especies diferentes, ni se usa, no, o sea, se descarta la droga. ¿Okay? Y una cosita, un comentario a eso, Romy, es que ya eso se sabe cuando los investigadores van a trabajar en determinada área, cuál es el modelo experimental más idóneo que se puede asociar con el humano. El ratón es uno de los más idóneos, sobre todo en la parte de inmunología, porque el sistema inmune del ratón es muy similar al humano. Y eso ya se sabe porque ya lo han hecho con anterioridad otros grupos. Y eso, bueno, el grupo de investigación tiene que saberlo antes de escoger al animal. Gracias, profe. Gracias, Patricia. Bien, entonces, no sé, ¿qué les parece? Damos por terminado la sesión de hoy. Gladys Que no tiene quiere. el teléfono, tienes el micrófono,
Gladys, el micrófono apagado. Es que está en modo guardería, como dice ella. Bueno, no, Valeria. Valeria, te están saludando, saluda. Qué bella. No le gustan las cámaras, no le gusta. Sobrada. Okay. Bueno, yo creo que ya estamos por hoy, porque ya pasamos la hora, no vemos más comentarios por allí. A mí me están esperando para jugar. Bueno, Pues entonces con esto... Ah, no, nos vemos el no, nos queda el lunes 28. próximo. Nos vemos el 28. Van a hablar ustedes, no nosotros. Sí. No nosotras. Bueno, Muy entonces, bien. que pasen una buena noche, que hagan de lo mejor posible sus tareas, que las manden a tiempo y que bueno, que todo se siga fluyendo como lo ha hecho hasta ahora. ¿Ok? Ok. Gracias por ser. Gracias a la doctora Marisa por tan esclarecedora conferencia. Bueno, sí, buenas noches a todos, que descansen y seguimos. Esto es algo que como ven nos apasiona, pudiéramos seguir hablando, pero hay que cumplir. Y entonces el viernes yo propongo que Gladys, Ingrid y yo nos reunamos virtualmente para chequear que se ha llegado y hacer la distribución de cómo lo vamos a corregir. ¿Les parece? Ok. Sí. Buenas noches. No, buenas noches. Chao. Chao.